Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El peaje de la muerte en Santa Cruz de Yojoa vuelve a ser de las suyas y cobró la vida del conductor de una rastra que se estrelló con una de las casetas ubicadas en esa zona del departamento de Cortés, lo que nuevamente trae a la opinión pública los imparables accidentes viales que acontecen en la carretera CA5 Norte, donde según los datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en la principal arteria vial del país suceden el 50% de los percances a nivel nacional. Sin embargo, en los últimos años, desde que se instaló el peaje en Santa Cruz de Yojoa, en ese sector se contabilizan varios incidentes. Solo en 2019 se suscitaron 3 fatales accidentes y se registraron 3 muertos y varios heridos de gravedad. Pero una de las tragedias más fuertes ocurrió en diciembre de 2020 cuando una rastra arrolló a un motociclista y en abril de este año otra rastra embistió a 3 vehículos dejándolos prácticamente destruidos y personas lesionadas. El accidente más reciente nuevamente trajo señalamientos sobre la localización del peaje que se encuentra al final de una pendiente, pero la concesionaria, a pesar de los constantes incidentes, no ha mostrado interés de reubicar las casetas y, evidenciando insensibilidad, reconstruye las casetas como si ahí nada pasó. Dirigentes del transporte de carga se mostraron molestos por la posición de la concesionaria que, pese a los accidentes, se rehúsa a mover lo que muchos consideran una trampa mortal, ya que los conductores que hacen fila para pagar temen porque sean víctimas de un suceso similar a los que ya están acostumbrados que se den en esa zona. Por su parte, la concesionaria asegura que los accidentes que ahí suceden se deben al exceso de velocidad y la sobrecarga en las rastras y no por la ubicación de las casetas. Además, urgen a las autoridades de la construcción de una rampa de desaceleración proyectada hace más de 3 años, pero dicho proyecto está detenido porque aún no se solucionan aspectos como la adquisición de los terrenos donde se ubicaría esta obra. Honduras se registra un año lleno de accidentes viales y la mayoría acontecen por exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores, que por el uso del celular se distraen y pierden la atención de lo que ocurre alrededor del vehículo. Asimismo, el estado de las carreteras del país también provocan múltiples accidentes, pues el que un conductor pretenda esquivar un bache puede llevarlo a impactar con otro vehículo, o al caer en un cráter podría perder el control del automotor, llevándolo a ser víctima de un percance. En lo que va del año se reportan más de 10.000 accidentes de tránsito a nivel nacional, los que han dejado más de 1.200 muertos y, de acuerdo a Vialidad y Transporte, la ingesta de bebidas alcohólicas también es una causante de percances viales. Muy buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en este foro La Entrevista, jueves 8 de septiembre de 2022. Importante tema que vamos a estar dialogando con nuestros invitados de esta mañana. ¿Qué hacer con el peaje de la muerte, denominado por la cantidad de personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito en Santa Cruz de Yojoa? Nos acompaña esta mañana la señora Ilse Cepeda, presidenta de la Asociación de Familiares Víctimas de Accidentes Viales. Buenos días. Muy buenos días, licenciada. Aquí nuevamente con estas noticias de dolor que nos marcan a los que ya vivimos la experiencia de haber perdido un familiar en estas condiciones. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también el alcalde de Santa Cruz de Yojoa, el señor Marlon Pineda. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí esta mañana para poder compartir con ustedes, con todo el pueblo hondureño y así con los demás compañeros que estamos aquí en el set, ¿verdad? De buscar una solución definitiva a esta problemática que ha venido pues generando mucho luto en las vidas tanto de santacruzanos como también de otros conciudadanos de otros sectores del país. Así que
muchas gracias por esta invitación para poder compartir estas. Gracias a usted por estar con nosotros. Nos acompaña también Roger Maradiaga, director nacional de Vialidad y Transporte. Bienvenido, comisionado. Sí, muy buenos días a todos y todas. Gracias por invitarnos, ¿verdad? Y tratar aquí este tema tan importante que día a día se está haciendo lo que es las recomendaciones, las orientaciones al pueblo, más que todo a los conductores, sobre las medidas que deben de tomar al momento de conducir su vehículo. Bien, y nos acompaña nuevamente el señor Darwin Hernández, jefe de la sección de accidentes de tránsito de la Policía Nacional. Él nos decía nuevamente en este espacio, pero es triste por el tema que nos visita. Así es, muy buenos días al pueblo hondureño y seguir lamentando que sigan perdiéndose vidas valiosas, que familias queden enlutadas producto de la imprudencia, de la negligencia o a veces de la impericia en este tipo de la conducción. El llamado siempre que se hace a la población a que seamos prudentes, responsables, a que guardemos las medidas de seguridad y todas las medidas de que respetemos la señalización vial para que no estemos informando hechos tan lamentables. Hemos podido ver que en lo que va del año ya tenemos ya cerca de 1.200 personas que lamentablemente han perdido la vida en un accidente vial. Bien, es interesante iniciar preguntando por qué el peaje de Santa Cruz de Yojoa se denomina el peaje de la muerte y por qué se dan esta cantidad de accidentes de tránsito en esa zona de la carretera CA5. Y es interesante también conocer de voz del alcalde cuáles son las razones que a lo largo de los años se han venido explicando por estos accidentes de tránsito. Bueno, la mayor problemática es por el tema de que este está ubicado, ¿verdad? Lo que es donde finaliza la pendiente, que representa alrededor más de 18 kilómetros desde La Guama hasta llegar a la recta de Yojoa. Eso pues representa de que todo este equipo pesado, a veces con sobrecarga, a veces que también tienen algunos desperfectos mecánicos o de repente no se utilizan los repuestos correctos para su reparación. Eso pues representa de que en este trayecto sus fricciones o sus frenos se cristalizan y al final pues cuando llegan al momento de hacer el alto en el peaje, esto pues ya no se pueden detener. Así que estos vehículos toman mucha velocidad, como usted puede ver en las imágenes. O sea, por lo general o el 100% de los accidentes que han habido son de equipo pesado, vehículos que transportan materia prima o a veces productos, y pues esto es lo que ha representado. Nosotros queremos decirle, compañera, de que no es primera vez, hemos estado en varias ocasiones. Cada vez que se suceden este tipo de hechos, estamos hablando, se hacen incidencias, se generan comisiones para poder tratar estos temas, pero lastimosamente hasta este momento no hemos podido lograr ese propósito. Creo que nadie de los que está aquí presente ni de los que nos miran estamos insatisfechos por la labor que hace COVI, ¿verdad? Porque tenemos una vía realmente de acceso o de tránsito muy buena desde Tegucigalpa hasta San Pedro Sula, pero realmente la problemática que tenemos es la ubicación. Lo que necesitamos es que el mismo sea trasladado a un lugar donde represente mayor seguridad para los que disfrutamos de poder trasladarnos de diferentes sectores del país. Es importante también analizar con los representantes de vialidad porque este peaje de Santa Cruz de Yojoa le dicen hasta trampa mortal por precisamente la cantidad de personas que a lo largo de los años han muerto en esta zona, y ustedes nos presentan una cifra de que son 11 personas en los últimos años que han fallecido ahí. Y así lo menciona el alcalde, cada vez que ocurre un accidente se reúnen, se trata de hacer algo, pero hasta el momento no ha pasado y esperamos que a futuro pues no vuelva a pasar porque esta situación es compleja. Y le traslado la pregunta al señor Roger Maradiaga. Bueno, ¿cuánto vale una vida? Una vida no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo. Dinero en los bancos, lo que sea, aviones, todo el dinero. Una vida es invaluable, no tiene precio, y por lo tanto las vidas
es lo más importante. De hecho, es el fin supremo, ¿verdad?, del Estado, las vidas, las personas. Sin embargo, podemos nosotros de alguna manera hacer esa valoración. Ya desde el 2017 hasta la fecha han muerto 11 personas y lógicamente debemos de tomar las decisiones, tanto, esto es también un llamado tanto a los encargados de construir esta caseta, este peaje en esta zona, en donde nosotros pues de alguna manera hemos estado, es un problema la ubicación, no en sí el peaje, como decía el señor alcalde, sino que la ubicación perfectamente la podemos ubicar más delante, no que no se quite, porque como decía ella, COVID pues de alguna manera le ha dado mantenimiento a la calle, el trayecto pues es bueno ir manejando por esta calle prudentemente. Sin embargo, pero esta caseta, lo lógico es que debe de ser ubicada a unos 4 o 5 kilómetros más delante, donde originalmente se había planificado, que era en un lugar que le llamaban el Caracol, ¿verdad? Es ahí, y ahí pues definitivamente, si se construye porque estaba viendo que la estaban reparando todavía, lo que deben de hacer más bien es empezar la construcción donde no vayan a haber accidentes, porque lógicamente son 18 kilómetros. Si esta caseta o peaje continúa en el lugar, lógicamente van a seguir, vamos a tener accidentes. Hoy, quizás hoy otro, o mañana, o pasado, y todos los días pasan vehículos pesados, todos los días los vehículos transportan, todos los días esa pendiente está ahí, no podemos hacer nada con la pendiente, pero sí podemos ubicar esta caseta en otra parte y así el vehículo pues va a tener más terreno donde desarrollar la velocidad adecuada, y creemos, ¿verdad?, de que eso sería una gran medida por parte de los encargados de establecer esta caseta en otro lugar. Es decir, comisionado, que ayer sucedió este accidente y hoy ya se está construyendo esa caseta, ¿se está reconstruyendo? Vimos, ¿verdad?, de que ya se está reparando ahí mismo este lugar. Y si se está reparando, es probable, si sigue ahí, ¿qué cree? Dentro de poco, hoy podría haber un accidente. Sí. Todos los días se trasladan vehículos pesados y bueno, rastras que solo van 1 o 2 personas. Imagínese un vehículo pesado, digamos una empresa de transporte que va con 60 personas. No, hombre, entonces creemos que se debe de tomar la decisión. Y ayer también el Congreso Nacional, ya creo que hay una comisión estudiando esta situación, y pensamos, ¿verdad?, de que se puede trasladar esta caseta más adelante. Señor Darwin Hernández. Sí, también sabemos que el sistema vial se compone de 3 elementos, el vehículo, la vía y el humano. Si uno de los 3 falla, tiene que haber otro que responda. Y aquí el problema es que si falla el humano y falla el vehículo, más bien la vía se convierte en un obstáculo, se convierte más bien en una trampa. Entonces debemos de asociar eso. Si sabemos que en la pendiente va a poder fallar el humano, va a poder fallar el vehículo, entonces por favor acomodemos la vía, que sea una vía perdonadora, que tenga todos los elementos básicos para poder evitar el accidente, o que si ocurre el accidente que los saldos no sean de esta magnitud, que no sean de gravedad. Entonces a eso se debe de apuntar, que si uno de los elementos del tránsito falla, el otro debe corregir el error, pero este peaje, en vez de corregir el error del humano, en vez de corregir el error de los vehículos, más bien agrava la situación por la ubicación que tiene. Y ya lo decía mi comisionado, que 18 kilómetros de pendiente descendente, es un vehículo que también aquí sabemos que somos irresponsables, la sobrecarga, un montón de situaciones, no va a tener el tiempo para detenerse, el sistema de freno se va a recalentar y va a ocurrir lo que ocurre, no va a tener el tiempo para
poder detenerse oportunamente. Y más adelante vamos a ir tratando cada uno de esos puntos. Nos acompaña también esta mañana la doctora Elga Codina. Ella es la presidenta del Colegio Médico de Honduras. Con esta situación del peaje de la muerte en Santa Cruz de Yojoa, doctora, ¿qué opinión le merece? Sí, buenos días a todos los panelistas. Realmente es una situación que incrementa los casos en el área de la salud, ¿verdad? En una situación de salud donde ni siquiera tenemos un hospital de trauma a nivel nacional, no hay ninguno. Se ha visto que el año pasado hubieron más de 1.400 muertes y entre más estamos saliendo de la pandemia, más personas están habilitándose en las calles, pues más va aumentando el número de accidentes. Y esto eminentemente depende de la conciencia de cada quien. Entonces, este es un tema que es muy importante que lo toquemos, porque mañana o la otra semana podemos ser uno de nosotros los que esté inflando esas estadísticas, de tal forma que la conciencia de cada quien, la obediencia de las leyes. El problema es que nos hemos acostumbrado aquí a no obedecer leyes, pero cada cierto tramo hay un rótulo donde dice cuánta distancia hay que, a cuánta velocidad hay que recorrer ese trayecto, de tal forma que eso no fue creado al azar, sino que esa es una forma segura de donde se pueda transitar por esas vías. Si ahí dice, cerca del peaje dice que a 40 kilómetros por hora, muy probablemente, aunque haya pendiente, si usted está cumpliendo las leyes, no va a haber un accidente a esa velocidad, ¿verdad? Y pues los accidentes ocurren por la imprudencia del ser humano, porque puede fallar el vehículo, pero para eso se dictan las velocidades, porque aún fallando el vehículo, uno puede tener control de una situación si va a una velocidad menos rápida, ¿verdad? Y otras son los accidentes de motocicletas que no usan el casco. Los reportes de medicina forense han mencionado que la mayor parte de la causa de la muerte en estas personas accidentadas son los traumas cefalocranianos, ¿verdad? Entonces, hay que tomar todas las medidas y hacer conciencia. Sin duda, y para eso funcionan este tipo de espacios, para crear conciencia sobre los accidentes de tránsito. La doctora Elga Codina menciona que durante el año 2021 fueron 1.400 las muertes por accidentes. ¿Coinciden ustedes con esta cifra? Son más, son 1.524 muertes. El año pasado. El año pasado. Este año ya llevamos 1.207. Apenas en el noveno mes del año. El noveno mes del año, como le digo, esperemos que tomemos conciencia y que logramos reducir esta cifra y que no lleguemos a los 1.527 que tuvimos el 2021. Es terrible, y es terrible tener que informar que una persona ha fallecido a causa de un accidente de tránsito. Desde su experiencia, señora Ilse, ¿cómo ha sido? Y también en el tema que menciona la doctora Codina, una persona que quizá no fallece, pero que queda con un daño de por vida, que queda con parálisis, que realmente ya no tienen calidad de vida. ¿Qué podemos decir al respecto? Mire, en ese punto, licenciada, es precisamente el cual nosotros hacemos el llamado de atención permanentemente. Más allá de la noticia del momento, del siniestro que sucede, es esas historias de vida que hay alrededor de ello, donde se afecta muchas veces la parte económica, la parte emocional, todo un sistema familiar. ¿Por qué? Porque mencionaba la doctora los altos costos que implica la recuperación de una persona lesionada en un accidente o siniestro vial. Por otro lado, el aspecto psicológico. Hay un caso de una persona que posterior a un accidente de tránsito quedó en situación de discapacidad, y al año de estar viviendo esa situación de discapacidad, esta persona se suicidó. Pero son historias que lastimosamente la sociedad no conoce. Todo ese aspecto doloroso que hay alrededor del siniestro. Esta persona que falleció ahorita en este accidente, obviamente debe ser un padre de familia, debe ser el sostén de una familia. ¿Qué va a pasar con esos niños que quedan huérfanos? ¿En qué condición de precariedad van a quedar? O una persona que queda en situación de discapacidad, ¿qué alternativas hay en el país para que esta persona desarrolle su aspecto laboral? ¿Qué tanto se hacen responsables los que tienen que ver con la situación de que esta persona quede así? O tenemos un sistema judicial que no responde a estas necesidades. Es muy doloroso
que más allá de toda la situación que se está viviendo, después enfrentar un proceso judicial que muchas veces es desgarrante, muchas veces es frustrante y vuelve a las personas con un dolor más grande al ver que no hay justicia para su ser querido. Es triste escuchar este tipo de testimonios y es en el momento en el que nos preguntamos qué más tiene que pasar para que se reubique estas casetas de peaje y ya lo decía el alcalde, ayer mismo en que se destruyó por este accidente, en que perdió la vida una persona, se toma la decisión de volverla a construir. ¿Qué más tiene que pasar, alcalde? Bueno, eso es lo que nosotros nos preguntamos cada día. Esa es la pregunta que hace toda la ciudadanía. ¿Qué tiene que suceder para que tomemos una decisión definitiva y poder trasladar a una zona donde sea mucho más seguro para los que usamos esta vía? Sí, como usted bien lo decía y lo decía el comisionado Maradiaga ayer mismo, pues lógicamente, si no se tienen las 6 casetas funcionales, ahí se genera un tráfico que realmente es bien complejo, a veces 15, 20, 30 minutos que hay que estar esperando para poder pagar el peaje. Y además es entendible que esta es la vía por la cual transita el equipo pesado, la que se habilita para el equipo pesado. Por lo cual pues se ve de repente difícil pues ver de que ya se está construyendo, pero es una necesidad que deben de proceder inmediatamente. Pero como bien decía Maradiaga, nosotros lo que necesitamos es que ya se busque y que se conforme, si es posible el día de hoy, esa comisión para poder trasladarnos in situ al lugar y establecer un lugar donde por lo menos se pueda trasladar de forma temporal estas casetas, donde encontremos la suficiente espacio para poder no construir, porque ya 6 casetas es demasiado poco. A medida que va pasando el tiempo, el tráfico o la cantidad de vehículos está aumentando. Ahí ya es necesario que tengamos por lo menos 8 o 10 casetas en un lugar que sea apto para el mismo. Ahí, como usted decía al principio, vimos ahí el reportaje, se habla de construir una rampa de desaceleración. Es oportuno que se pueda hacer, pero realmente no es la solución. Lo que se necesita es que se traslade a un lugar donde estos vehículos de equipo pesado puedan tener el suficiente espacio o la suficiente distancia para poder maniobrar estos vehículos pesados y que puedan disminuir su velocidad y puedan detenerse para poder hacer este pago y evitar mayor cantidad de accidentes y que podamos evitar más muertes. Así que esa es nuestra solicitud, esa es la solicitud del pueblo santacruzano. Nosotros, como le digo, no estamos opuestos a que se siga con este proceso de cobro de peaje. Más bien, vemos que se está haciendo una gran labor por parte de la empresa, ya que le da un mantenimiento muy bueno a la carretera. Y eso creo que es oportuno decirlo, porque no podemos aquí venir a hablar cosas que no son. Debemos de decir la verdad, debemos de decir las cosas concretamente, pero que representa un peligro, eso no lo puede desconocer nadie. Nos pueden hablar de la manera que quieran, nos pueden decir que tienen los estudios que tengan, pero al final, en conclusión, lo importante de esto es que representa un peligro para la ciudadanía. ¿Existe, alcalde, alguna zona que pueda ser más segura ahí en Santa Cruz de Yojoa? Sí, tenemos el área de Sosoa, que está más adelante, que en tiempos creo del expresidente de La Paz, Suazo Córdoba, se inició una construcción de unas casetas, de ahí fueron quitadas, pero esa zona se presta para eso y hay la suficiente amplitud para poderlas instalar. Pero es cuestión de que vayamos in situ, que se pueda conformar una comisión, pero que realmente lleve la autorización para poder tomar la decisión definitiva sobre esto. Porque de nada sirve que generemos comisiones, al final el tema se enfría, pasa 1, 2, 3 meses que no hay accidente y pues esto queda prácticamente en una reunión y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que se pueda tomar una decisión. Yo sé que los directivos de COVID están en toda la disposición, son personas de diálogo, son personas que siempre han estado prestos a poder sentarse a hablar
y yo creo que eso es lo que necesitamos, que realmente se pueda conformar una comisión que tenga el suficiente poder, la suficiente autorización para tomar una determinación lo más pronto posible. Es importante que se tome lo más pronto posible porque si no, como coinciden todos, podría costarle la vida a otra persona más. Ahora, en relación a lo que ha mencionado la concesionaria vial en las últimas horas a través de un comunicado, lo que ellos solicitan al gobierno de la República es precisamente que se apruebe esta rampa de desaceleración. ¿Qué tanto podría ayudar esa rampa si es que se decide en algún momento no movilizar el peaje de esa zona, comisionado Roger Maradiaga? Bueno, es que siempre si aprueban esa rampa, los accidentes siempre van a suceder. El problema número uno, como lo hemos dicho, y la solución al problema no es ese, es la ubicación en otro lugar, porque el problema, aunque venga a 40 kilómetros, no mira que va en forma descendiente. Siempre van a calentar los frenos, se van a cristalizar todo. Entonces, lo más importante, ¿verdad?, es que si rampas de esas deben de existir en cualquier parte a lo largo de la carretera, ¿verdad? En todas las pendientes deben de existir eso. Pero eso no traería solución. Más bien ellos deben de pensar ya en ubicar esta rampa en toda la carretera, en todas las pendientes. Pero en sí, como vialidad y transporte, lo que sí vemos que está al 100% mal decisión es la ubicación. Bueno, la que viene de San Pedro para acá, bueno, esa no representa ningún peligro. Creo que no hemos tenido accidentes. No hemos tenido ninguno. De allá para acá, ¿va? No. ¿Por qué? Porque va en forma ascendente. Sin embargo, la de aquí para allá, el problema es esa ahí. Si quieren quedarse con esa que viene de San Pedro, pues ok, déjela. Pero la que va de aquí, de Tegucigalpa hacia San Pedro, esa sí la pueden ubicar más adelante, como bien lo decía el señor alcalde, que este lugar, el área de Sosoa, podría ser una opción, ¿verdad?, para la empresa. Y creemos, ¿verdad?, que porque han habido ya varias comisiones, señor alcalde, para eso. Sí. Varias. Entonces, y vamos ¿Cada y se van a accidente nombrar una otra. nueva comisión? Así es, en cada accidente hay reuniones, ¿verdad? Se socializa, se habla del tema de que hay una situación contractual, que el contrato no dice que ese es el lugar, pero eso queda hasta ahí. ¿Quién decide al final, alcalde? Pues esto entiendo yo, no conozco mucho pues, del contrato, ¿verdad? Porque son cuestiones contractuales, legales, en las cuales sabemos que debemos de respetar como un país, ¿verdad? De que se respeta la parte jurídica. Pero lo importante en esto es que generemos esa socialización. Al menos yo las veces que he podido tener reuniones con los ejecutivos de COVID, hemos encontrado en ellos que son personas de diálogo, que son personas que están prestas siempre a poder buscar formas y lugares donde poder solventar esta situación. Aquí lo importante es que podamos de repente pues, recibir alguna autorización, si es posible, de nuestra presidenta. Yo sé que ella también está preocupada por esta situación, ¿verdad?, para que nos pueda dar la autorización correspondiente y sentarnos de una forma definitiva a la socialización y que se pueda trasladar a otro lugar seguro. Como le digo, de ahí a Sosoa estamos hablando casi de 2 kilómetros, por lo menos. O Es sea, poco, en distancia. en distancia, pero eso le da el suficiente espacio para poder, ¿verdad?, disminuir la velocidad de estos vehículos que por situaciones que los transportistas nos pueden, ¿verdad?, decir, porque nosotros no somos transportistas, pero sí ellos nos pueden decir por qué razón, ¿verdad? Igual el compañero. Sí. Hay que ver que el sistema de freno del equipo pesado es freno neumático, es mucho más rápida la que se enfríe el sistema de freno. Entonces ya con esos 2 kilómetros, ya en una pendiente, que ya no haya pendiente, que sea una zona plana, y ahí ya va a poder desacelerar, ya va a poder detenerse, va a tener el tiempo el conductor de poder hacer una maniobra para no llegar a cometer un accidente de tránsito. Como le digo, aquí tenemos que ver que no se interponga la parte económica con las vidas, y los hechos hablan por sí solos. Son 11 personas fallecidas solo en ese peaje. ¿Se 11. debería entonces instalar
aunque se traslade a Sosoa, la rampa de Sí, es que desaceleración todas las pendientes deberían de tenerlas. Pues. Como digo, por cualquier falla deberían de ser todas las pendientes de tener una rampa para desacelerar. Al momento de tener una falla mecánica, de tener un fallo de freno, deberían de tenerla. Pero si en el peaje se sigue, ya se puede tener la rampa, pero si viene una rastra, exceso de velocidad en descontrol, va a ser difícil también de tenerla ahí. Entonces, y que no cause daños. Aquí la solución es o se deja solo de Tegucigalpa de solo un cobro de San Pedro Sula para Tegucigalpa, o se mueve. Pero mire, usted puede ver, o sea, estamos hablando de una rampa de desaceleración. Sí, no necesita pero autorización. Sí se necesita porque estamos afectando a los propietarios. Ya de toda esa zona, sí. Ya tenemos viviendas construidas a orillas de la calle. O sea que es otro problema más que estamos creando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta gente va a quedar, ¿verdad?, del otro lado de ese muro, imagínense. O sea, vamos a buscar una solución, pero vamos a afectar a otros, ¿verdad? Porque no es una cuestión de que esa rampa de desaceleración va a ser de 50 metros, ¿no? Eso representa una distancia bastante larga. Entonces, doctora Codina, sí. O simplemente que se elimine ese peaje, si nos prometieron en campaña que no iban a haber peajes y que el Estado cubra con la responsabilidad del mantenimiento de las calles. Ahí se elimina el problema y empezamos por ahí, por ese peaje, eliminándolo. Se habla de que COVI hace un buen trabajo con el mantenimiento de las carreteras, pero el costo es grande respecto a las vidas que está cobrando este peaje. No, así es, y pueden poner un montón de soluciones, pero la situación está en la conciencia de las personas. Se pueden poner muchos rótulos, se pueden poner semáforos de amarillo, se pueden poner en las calles esas lineecitas elevaditas, algo que les avise que ya viene el peaje o que ya tienen que disminuir la velocidad. La situación es la conciencia del que va manejando, que tiene que disminuir. Los frenos, si le falla el carro, si le falla lo que le falla, lo va a suceder en cualquier parte y va a ser catastrófico los resultados, ¿verdad? Pero si ya se sabe que ese es un peaje que está mal ubicado, que está ocasionando problemas, pues sencillamente que se elimine. Si nos prometieron eso, pues que ya no iba a haber más peajes, entonces que se empiece por ahí, por ese. Y el Estado es el obligado a darnos el servicio de las calles, si son obligaciones elementales. Igual, usted, digamos, informaciones que circularon, este vehículo esperó que se quitaran las básculas para poder pasar. O sea, eso es Sabía que llevaba sobrepeso. Llevaba un sobrepeso, ¿verdad? Eso es la información que circuló en ese día, ¿verdad? La conciencia de cada quien. Entonces, es la falta de cumplimiento de las leyes. Entonces, eso es una cuestión también de que debemos de hacer entender de que también nosotros como ciudadanos debemos de poner nuestra parte. No debemos tampoco exigir y dejar todo al Estado, sino que nosotros debemos de hacer nuestra parte como ciudadanos responsables que necesitamos para poder evitar este tipo de accidentes. Se habla muchísimo de que los conductores de rastras conducen a exceso de velocidad, con sobrepeso como se mencionó, pero también desvelados, señora Ilse. Esto también influye en que se dé esta cantidad de accidentes. ¿Qué podemos decir para crear conciencia también en los conductores que somos responsables al volante al final? Es que esta situación tiene que ser integral. Necesitamos la responsabilidad del que conduce, de la empresa que lo contrata. Aquí tenemos vehículos, sobre todo de carga pesada, que pegan en Puerto Cortés y con la misma descargan y vienen de regreso. Nos encontramos muchas veces conductores que ya llevan 18, 20 horas de manejo sin un descanso apropiado. Y ahí entra otro factor que no lo desconocemos, pero que hay que remarcarlo. Muchas veces estas personas vienen con esas bebidas energizantes, con el consumo de bebidas alcohólicas, con el consumo incluso de drogas. Entonces, todo esto repercute en este tipo de situaciones. Pero no podemos resolverlas cuando solo tocamos una línea. Por eso, el tema de seguridad vial es un tema integral. Conciencia de las personas, responsabilidad de las empresas, estructura de las calles. O sea, ¿cómo es posible que si se construyó esa carretera, independientemente de la cantidad de años que tiene construida, sabiendo que está pendiente, no tenga su área de desaceleración? O sea, esas son situaciones básicas que se establecen cuando se construyen las carreteras.
Estamos en un marco mundial. Se hizo el primer decenio de acción para la seguridad vial, estamos en el segundo decenio de acción para la seguridad vial. Honduras es un país firmante de estos convenios internacionales, pero esto implica una reingeniería total del sistema vial. Entonces, educación, conciencia, severidad en la ley, infraestructura, o sea, son tantas aristas. Al final, donde repercute es en el mismo dolor de la sociedad y en los cargos del sector de salud. Aquí el sistema de personas accidentadas se lleva una gran cantidad de presupuesto. Aquí no tenemos salud de prevención, no podemos tener otro tipo de atenciones crónicas porque el gran porcentaje se está yendo a estos esquemas de traumatología. Entonces, y lo percibe, exacto, lo percibe en las salas de emergencias, doctora Codina. No hay un hospital en el país que se especialice en traumatismos, en accidentes, en tratar solamente personas heridas por accidentes de tránsito o diferentes tipos de accidentes. Y al final la carga llega al Hospital Escuela, que es el hospital de referencia en el tema, al Seguro Social, los que cuentan con ese beneficio, pero la carga ya es insostenible también en los centros hospitalarios. ¿Qué podemos decir? Así es, las emergencias de todos los hospitales reciben pues, personas con problemas de politraumatismos o traumatismos por accidentes viales. En el hospital de Comayagua es uno de los centros de que recibe una cantidad grande de personas de accidentes en el camino. Recordemos en Ciguatepec que no hay un hospital público grande que tenga una recepción de emergencia. El traslado conlleva tiempo y vida, ¿verdad? Porque una persona que si en el momento tiene un accidente y en el momento es atendida, pues tiene más posibilidades de sobrevivir, pero hay personas que son trasladadas hasta Comayagua y muchas veces Comayagua no tiene las condiciones para darle el manejo necesario y de Comayagua después van, solo los canalizan, los estabilizan y los traen a Tegucigalpa, o los que estén más cerca de San Pedro pues viajan hasta San Pedro. Entonces el tiempo de transporte también es vida, ¿verdad? Y hay que ser conscientes, como decía la señora Ilse, no todos fallecen. Si el número vean ustedes el año pasado, el número de accidentes viales, más de 11,000, el número de muertos, más de 1,400, más de 1,500, mencionan los expertos. O sea que los otros no quedan, la mayoría no fallece. Y los que no fallecen quedan con secuelas, con consecuencias, con discapacidad, con gastos. Entonces hay que tratar de no ser uno de nosotros los de las cifras, hay que apegarnos a las leyes, hay que ir viendo a qué velocidad se puede ir en esas calles, pero acostumbramos a no cumplir la ley, vamos a toda velocidad a esas carreteras tan bonitas y pues la velocidad es la principal causa de perder el control cuando se va conduciendo. Y no solo la persona, desafortunadamente no solo el responsable del accidente fallece o sufre las consecuencias, sino que también hay otras víctimas que van cumpliendo la ley y que pues desafortunadamente viene uno que llamémosle el irresponsable por velocidad alta y el irresponsable va a venir a infligir consecuencias en personas, en víctimas que pues simplemente son las víctimas. Gracias. Darwin Hernández, sobre este porcentaje de personas que no fallecen pero que quedan con consecuencias, ustedes los trasladan en muchas ocasiones. Así es, nosotros por ejemplo este año tenemos 10.575 accidentes de tránsito, cuales han fallecido 1.207 y tenemos 2.460 que han salido lesionados de estos accidentes. Entonces vemos que hay un alto número de personas que resultan lesionados en accidentes de tránsito y que a veces nosotros desconocemos. Una vez que ya hacemos la investigación, desconocemos. Puede ver aquí el mapa de calor que tenemos aquí, la CA5, la mayor cantidad de accidentes de tránsito, saliendo de Choluteca y finalizando en Puerto Cortés. Y lo que decía la doctora tiene toda la razón del mundo. Al final lo que termina lesionando, lo que termina quitándole la vida es la energía de la velocidad. A mayor velocidad, más riesgo de tener un accidente. A mayor velocidad, si se tuvo el accidente, más riesgo de salir lesionado o perder la vida. Entonces nosotros, como ya lo podrá explicar mi comisionado Maradiaga, de que estamos en esos proyectos para
adquirir radares fijos, medidores de velocidad para controlar. Usted puede ver, no se necesita ni mucho el mapa de calor, toda la CA5 como está marcada por los muertos por accidente de tránsito. Sí, nos explica, comisionado. Sí, es que en esa carretera CA5, y por eso yo siempre recomiendo a través de los medios que cuando vayamos a tomar, ¿verdad? A conducir por este carretero de la CA5, que tengan cuidado, y como las medidas que ha dicho la doctora, ¿verdad? Si todos nosotros respetáramos la ley, si todos nosotros fuéramos conscientes, si fuéramos prudentes para conducir, entonces lógicamente tendríamos una reducción, ¿verdad?, de accidentes. Sin embargo, nosotros en esta CA5 hemos detectado ya varios puntos, bueno, unos 20 lugares en donde se da la mayor cantidad de accidentes. Bueno, los hemos detectado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a establecer ahí radares fijos. Este radar primero a haber un radar educativo que le va a decir a usted, vas a tanta velocidad, exceda, pero si no reduce la velocidad, más adelante pues habrá otro en donde aquel se va a tomar la multa, la placa y todo, y automáticamente, ¿verdad?, esta sanción va a ser trasladada a una plataforma de infracciones. También eso lo tenemos que hacer previa socialización a nivel nacional. En esta carretera el 50% de accidentes. O sea, esta calle consume la mayor cantidad de accidentes. Es por eso que todo el conductor debe de tomar todas las medidas de precaución cuando va por esta calle. Y es tremendo porque el alcance, lo que es el exceso de velocidad, son por ejemplo, en Tegucigalpa hay menos muertos, pero hay más accidentes. ¿Y por qué cree? Porque las calles aquí no están bien señalizadas, no están, son más quebradas, son muchas de tierra, hay más accidentes, pero menos muertos. ¿Pero qué sucede en San Pedro Sula? San Pedro Sula están las calles mejor hechas, más señalizadas, son más grandes, y como que el ciudadano, como que eso le da a él la potestad de acelerar, agarrar grandes velocidades y provocar un accidente. No, la calle está hecha para que usted conduzca confortablemente, tranquilo, despacio, pero a veces, ¿verdad?, la imaginación se nos viene a la mente. Aquí voy a dar una gran velocidad. Y es más, la usan hasta de piques, ¿verdad? Hay muchas calles que usan este tipo de actividades, en lo cual, pues, definitivamente eso vendría a acrecentar la accidentalidad vial en Honduras. Así que estamos esperando primeramente en Dios, en las estrategias que vamos a implementar para poder reducir los accidentes al mínimo en este año. Con más del foro, la entrevista esta mañana analizando el tema de los accidentes de tránsito. La señora Ilse menciona los límites de velocidad que se establecen en general para el país, la velocidad máxima, señora, y cómo lo traspasan como si no pasara nada, con el riesgo que implican nuestras carreteras y también pues la naturalidad de nuestros terrenos. Es que en Honduras el máximo de velocidad autorizado en las zonas, digamos, de carreteras interurbanas es de 80 kilómetros por hora. A medida que va variando el entorno de la vía, va reduciendo esa velocidad. Entonces tenemos velocidades de 60, de 40, incluso de 30 o de 20 en zonas de protección especiales como los hospitales, las zonas escolares, pero lastimosamente la sociedad no respeta esta situación. Aquí, zonas incluso residenciales, nos encontramos a vehículos a alta velocidad, motos a alta velocidad. Una de las áreas del Distrito Central que para mí es inconcebible que exista el exceso de velocidad es lo que se conoce como Avenida Los Próceres. Bueno, ahí es Avenida La Paz, Avenida Los Próceres. Ahí hay una serie de instituciones hospitalarias. Tenemos el Tórax, el San Felipe, la Escuela para Ciegos, creo que hay algo de un asilo de ancianos, la clínica de las personas diabéticas. Y toda esta línea de instituciones de salud
y ahí nos encontramos del transporte público peleando línea a velocidades inimaginables. Bueno, el colmo de las situaciones que yo vi es a un bus pitando en el San Felipe porque iba una señora de la tercera edad con su acompañante cruzándose, obviamente por su edad, de forma lenta. Y este abusivo le estaba pitando a la persona, cuando las zonas de salud hospitalarias son zonas de restricción, tanto del uso del pito como de la velocidad que se debe transitar. Entonces, esto es necesario remarcarlo. Estas personas que son abusivas al volante son las que de alguna manera las queremos fuera de la vialidad. El alcalde Marlon Pineda, yo creo que ha llegado el momento de, ya reconocemos la realidad, sabemos los problemas que tenemos, pero ¿para dónde vamos? ¿Qué acciones se pueden tomar? O al menos ustedes como alcaldía de Santa Cruz de Yojoa, ¿qué le pedirían al gobierno para solucionar este problema que también les afecta obviamente porque hay mucha gente de la zona que se ha visto en estos accidentes? Sí, mire, muchas sí, porque de 11 que han fallecido ahí, 7 han sido ciudadanos de nuestra ciudad. Y lógicamente tenemos esa problemática, como decía la compañera Ilse, familias con problemas psicológicos, niños y niñas que han quedado huérfanos, que han perdido sus padres, y así muchas otras situaciones más. Nosotros lo que necesitamos y lo que urge es que se pueda de una forma definitiva hacer esta socialización, poder reunirnos lo antes posible y que se pueda tomar una determinación, que se pueda tomar esa decisión. Al final todos vamos a ser beneficiados. Ahí los compañeros de tránsito están permanentemente con una patrulla, ¿verdad?, trabajando día y noche para evitar que los vehículos vayan en un exceso de velocidad. De repente esa patrulla debería andar dando actividades de seguridad en la población, en nuestras comunidades, pero está ahí permanentemente estacionada para poder garantizar que exista esa presencia policial que evite el poder esos excesos de velocidad. Como los compañeros decían, o sea, no es una cuestión de solamente de instalar radares, porque al final si vamos a instalar radares, también tenemos que incluir de repente dentro del pensum académico, dentro de nuestras escuelas, ya la educación vial, ¿verdad?, que debe, para que nuestros niños y niñas ya crezcan con esa formación de qué podemos y qué no podemos hacer también. O sea, es una cuestión de que debemos de incluir todos aquellos aristas que sean necesarias para poder hacer esa concientización de nuestra ciudadanía, que necesitamos el apoyo, que necesitamos el respaldo para evitar este tipo de actividades. Nosotros, un municipio, como ustedes saben, cuántas familias no van a disfrutar del lago de Yojoa todos los fines de semana. Y para nosotros es una tarea dura, para todas las autoridades, el poder garantizar que estos ciudadanos puedan ir a disfrutar, no que vengan, ¿verdad?, con una situación compleja de un luto de un familiar. Porque nosotros estamos promoviendo nuestro municipio turísticamente, estamos promoviendo nuestro municipio como un municipio verde, en el cual pueda la familia ir a disfrutar sus fines de semana o durante toda la semana, porque ya tenemos actividades permanentes en las cuales usted puede disfrutar del sector. Entonces, pero el tema de seguridad vial, el tema de seguridad ciudadana es una situación compleja y eso pues debemos de hacer esfuerzos conjuntos para poder lograr estos propósitos. Pero el tema del peaje es una situación que debemos de solucionar lo más antes posible. Esto es un tema que no le podemos seguir dando más largas, que no le podemos seguir diciendo a la población. Estamos haciendo los estudios correspondientes. Sí, desde el mes de abril nos reunimos en el Congreso Nacional, ahí estaban varios ministros incluso. Y mire cuánto tiempo ha pasado de abril, ya está el otro accidente. Y estamos en septiembre y ese informe todavía no lo conocemos, no se da a la luz. Yo creo que esto no es de informes, aquí lo que necesitamos es tomar decisiones. Tomar acción. Tenemos una comunicación vía teléfono, me confirman, con Cristian Urbina desde Santa Rita y Oro, que quiere opinar sobre este tema y quizá dirigir una pregunta a las autoridades que tenemos aquí presentes. Cristian, buenos días. Sí, muy
buenos días. Les saludo de Santa Rita de Oro. Somos regidores del Libre aquí en el municipio. Y estábamos escuchando los diferentes planteamientos de las diferentes autoridades, de nuestro alcalde de nuestro municipio vecino. Lo que estoy escuchando me preocupa un poco porque parece que estamos planteando a veces ligeramente alivios a este problema cuando en realidad nosotros necesitamos soluciones concretas. Nada vale, compañeros, más que la vida de un ser humano. Y ahí hemos perdido, vamos a decir esa frase, infinidad de vidas. Hemos perdido muchas personas y vamos a seguir perdiendo lamentablemente si no se toman decisiones concretas. Nosotros, una de nuestras banderas de lucha es eliminar los peajes. Sabemos, alcaldes, sabemos, compañeros, lo complejo que es, lo amarrado que quedaron todos estos contratos, pero hay que buscarle realmente soluciones. Ayer se volvió a tocar este tema en el Congreso. Hay que urgir a través de nuestros diputados del departamento de Oro, del departamento de Cortés, que por favor le den celeridad. Posiblemente vamos a tener que pagar algunos sacrificios económicos por la forma de estos contratos terribles que dejaron, pero vamos a salvar muchas vidas. Y a su vez, no tenemos que tener temor de repente de perder algunos recursos que puedan entrar a nuestras comunas, a las arcas, porque al fin y al cabo, como estaba diciendo el alcalde, cuando la gente vea que hay seguridad en estas calles, eso va a traer más el turismo, eso va a haber siempre movimiento y va a haber más movimiento efectivo porque la gente va a tener más recursos para invertir en nuestro mismo municipio de Santa Cruz y todos los que estamos alrededor en este sentido del peaje. Así que, por favor, alcalde, quiero también felicitar a las autoridades que estaban diciendo, mire, la rampla es un alivio, pero no es la solución. Me gusta que hablemos de esa manera, porque a veces simplemente queremos dar una respuesta, pero no es la respuesta que el pueblo necesita. Así que pedimos a nuestras autoridades celeridad, pedimos a nuestros congresistas que, por favor, pongan manos en el asunto. Ayer el abogado Rafael volvió a tocar el tema, lo escuché ahí, parece que ya está en dictamen, de tal manera que se puedan tomar decisiones y el pueblo lo va a aplaudir. El pueblo lo va a aplaudir porque para eso nos llevaron ahí. Un abrazo, compañeros, un abrazo, alcaldes, y a cada uno de los que están ahí. Muchas gracias a Cristian Urbina, regidor de Santa Rita y Oro. Bueno, yo creo que también él destaca que se está tratando de generar consensos, no solamente de criticar que si este hizo, que si el otro no hizo, sino que al final se dé una solución concreta y a futuro ante esta situación de los accidentes de tránsito en este peaje de la muerte. La doctora Codina mencionaba extracámaras la importancia de la vigilancia y que tristemente el hondureño necesita que se mantenga una persona ahí diciéndole lo que no tiene que hacer, porque a veces como que se nos olvida, doctora. Así es que como tenemos una conducta tendiente a no respetar las leyes, entonces nos tendemos a comportar como en la selva, donde no hay leyes, ¿verdad? Esto es un desorden, pero no hay las leyes están, las multas están, las penalizaciones, pero no hay quien esté vigilando. Entonces es como que se necesita que salgan más a la calle, que haya más presencia de las autoridades de tránsito, que ordenen, que detengan al que esté infringiendo la ley y que pues en ese momento pues las personas, simplemente uno ve cómo empiezan a disminuir la velocidad cuando van a llegar a un lugar donde están los retenes con las pistolas detectoras de velocidad. Todo el mundo disminuye la velocidad. Donde hay vigilancia, ahí vamos a ver si ahí en esa zona cerca a donde están hay accidentes. No los hay porque todos bajan la velocidad, porque todos optan por evitar pues que les pongan una penalización y todos optan por ir cumpliendo la velocidad que dicen las calles, ¿verdad? Entonces hay que ser conscientes que un automóvil, una motocicleta es un arma con la que me puedo matar yo o con la que puedo matar a otra persona. Señora Ilse, las multas, ¿qué tanto funcionan? ¿Qué tanto cuando le tocan el bolsillo a la persona se ve afectada y entonces cumple con la ley? Mire, lo que tenemos que hacer es tomar referencia a lo que sucede en otros países. En otros países hay una gama de sanciones, hay un esquema de sanciones y van marcándose las que atentan contra la vida humana. Aquí tenemos sanciones de 300 lempiras, 600 lempiras y me van a disculpar, pero para mí no inciden en la forma de ver las personas la corrección. Entonces sí creo que así como en otros países funciona, la penalización debe ser más fuerte y sobre todo aquellas actitudes
que conllevan a la posibilidad de la pérdida de vida humana. El exceso de velocidad, el consumo de bebidas alcohólicas, el no respetar las señales establecidas, deben ser sanciones muy severas, porque desde el momento que la persona asume la responsabilidad de estar al volante, primero se supone que trae un conocimiento del funcionamiento del esquema vial y segundo, tiene que asumir la responsabilidad de la vida. Ya lo decía la doctora, no solo es mi vida, es la vida de cada persona que se sube a mi vehículo, es la vida de todas aquellas personas con las que me voy a cruzar en el momento que yo transito. Entonces, si yo tengo esa responsabilidad tan grande, tengo que comportarme responsablemente. Si no tenemos la conciencia de por voluntad propia hacerlo, pues entonces ahí es donde entra la severidad de la ley. Tenemos que ser duros con estas personas irresponsables al volante. Mire, nosotros tenemos tantos testimonios dentro de nuestros compañeros y para nosotros es doloroso ver, por ejemplo, que una persona que bajo el consumo de bebidas alcohólicas mató a uno de nuestros familiares, tranquilamente sigue conduciendo y tranquilamente sigue manejando bajo el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, este tipo de personas ya es un problema conductual, ya es un problema de comportamiento, ya es una persona que necesita tratamiento de alcoholismo, necesita severidad en la ley. Entonces, tantos factores que debemos corregir porque quizás es la única manera que esta persona entienda el daño que está haciendo, porque no tiene conciencia. Totalmente. Y en cuanto a vigilancia y digitalización, ¿qué acciones se piensa tomar a futuro, comisionado? Porque sabemos que las multas podrían incluso agravarse a las que se tienen hasta el momento. Sí, bueno, en Honduras hay más de hay 2.4 es el parque vehicular en Honduras, 2.4 millones de vehículos. Es importante mencionar que nosotros vamos a agarrarnos también de la parte tecnológica para poder nosotros de repente disminuir la irresponsabilidad de las personas. Queremos de alguna manera ver cómo se instalan también aquí en la ciudad, inclusive como estamos también reformando la ley, ¿verdad? Sabemos que estamos unidos al Tratado de la ONU, en donde se exigen algunas estrategias que podemos implementar dentro de las ciudades, en donde vamos a agilizar más que todo, como decía la doctora, la vigilancia. Es necesario la vigilancia permanente. Sin embargo, mire, el recurso humano está bien difícil para poder acceder a nuevos policías. Mire, note usted, aquí en Tegucigalpa, ¿con cuántos policías cree que no estamos excusándonos, pero es mínima la cantidad? 60 policías en la noche, porque hay policías, operamos prácticamente en todo el parte, tenemos aquí en Tegucigalpa 400 policías. De esos policías hay de vacaciones, hay muchos policías que están en reposo, hay gente que está asignada y al final en la noche venimos operando con 70 policías. Así que estamos esperando este año que nos incremente el personal y muy buena la observación de la doctora porque sí necesitamos de vigilancia. Mire, quisiera yo tener por lo menos, bueno, ¿cuántos policías es lo ideal aquí en Tegucigalpa? Unos 2.000 policías solo aquí, cuando no tenemos ni 2.000 policías de tránsito a nivel nacional, ¿verdad? Solo tenemos 1.700 policías. Entonces, con lo que tenemos, ¿verdad? No nos quejamos, trabajamos y esperamos, ¿verdad? Poder reducir al mínimo los accidentes de tránsito, confiando en Dios primeramente y en las estrategias que vamos a implementar próximamente. Y como dice ahí mi comisionado, del 2013 a 2022 el parque vehicular ha incrementado en el 100%. O sea, en el 2013 había 1 millón de vehículos, hoy tenemos 1.400.000. Ha incrementado el parque vehicular, no se ha hecho nada por las vías siguen siendo igual o a veces en muchas ocasiones peor. Las carreteras. Entonces no hemos incrementado la tecnología y para que nosotros pudiéramos fiscalizar de una forma
efectiva. Según los estudios que tenemos, nosotros solo tenemos la capacidad de fiscalizar el 3% de todos los vehículos que circulan. Circulan 1.400.000 y solo tenemos 1.700 policías, entonces tenemos que migrar a la tecnología. Definitivamente la tecnología es fría y ella no anda viendo extracto político, no anda viendo caras, como decimos nosotros, entonces la tecnología sí va a fiscalizar de una forma eficaz. Se van a hacer los convenios, ahorita con la nueva ley va incluida de que a través de las cámaras que ya tiene el 911, pues se pueda implementar si usted, dígame, ¿qué excusa voy a llevar yo como ciudadano si voy aquí nomás la primera avenida y me cruzo un semáforo en rojo? Y el 911 le toma la foto. ¿Qué voy a alegar yo en contra de eso? ¿Qué hondureño no sabe que la luz autorizada es la verde? O si hago un los buceros que se ponen, se estacionan y hacen aquel tráfico vehicular con una cámara, con una fotomulta, al llegarle al propietario de este bus, la foto que está mal estacionado, que está obstruyendo, él tiene que tomar medidas también con su personal. Entonces, esas son cosas que tenemos que migrar a la tecnología y tener un mejor control y una mejor vigilancia. Tenemos otra comunicación, Nazario Hernández, desde San Pedro Sula. Buenos días, ¿cuál es su opinión? Buenos días. Sí, mire que yo soy una persona de 71 años. Buenos días, sí, me llamo Nazario Hernández, soy una persona de 71 años. Quisiera decir que yo estuve en Estados Unidos por 21 años. Allá viví, aprendí a manejar muy bien y fue primeramente a juez de ticket. Hasta el inglés aprendí porque me confundía martes con jueves y me parqueaba ahí y estaba el ticket. Cuando vine para San Pedro Sula en 2009, me costó agarrar carro. A los 6 meses empecé a manejar aquí. Eso era horrible porque no vine acostumbrado ya a hacer los stops correctos, a dejar pasar a la gente cuando va cruzando. Y yo hacía todo lo que hacía allá. Me daban unas insultadas, me picaban y yo me cogía para todos lados, pues parecía que ya me pegaban. Con el tiempo uno tiene que aprender acá a manejar a los animales, perdón la palabra. Porque si yo no me ponía de muy cortés y todo se me pasaba por los lados y todo. ¿Qué sucede? Yo empecé a ver cómo era la situación acá. Empecé a ver las policías. Yo contento, ahí hay un policía. Pero es triste, y lo voy a decir aquí públicamente. Aquí andan policías en las motos, pero no andan preveniendo los accidentes. Aquí andan ellos viendo a quién está acá en el dinero. Porque lo paran por allá. A mí me ha pasado 3 veces. Y le hacen a uno, la esquela es de tanto, la esquela le va a costar tanto. ¿Por qué le repiten tanto? Le digo, pues hágala. Si usted tiene razón, hágala. Me dice, pero usted podíamos ayudarle. Esa es la lección que ellos dan a uno acá. Entonces, cuando uno ve por allá, el otro día por uno, ya andaba enojado yo porque tantas cosas que me ha hecho. Digo, ¿por qué crees que lo paro? No, porque eres Cristo, le dije. Entonces, ahí sí se enojó. Entonces me les queda y ya le fui a pagar, porque adelante de mí iba un rapidito. Empezaba a gente, yo una sobrina que venía de Estados Unidos a visitarme, le digo, mira, bájate aquí, pues, le voy a estar bajando ahí. No, rápido no le hizo nada, a mí sí me hizo. La esquela. Yo estaba enojado de ver cómo a los rapiditos los dejan pasar. Pues, ellos no están preveniendo el accidente, deberían ser preventivos. Ellos están esperando que usted cometa una falta y está bien, ese dinero cayera en las arcas del Estado, pero cae en las bolsas de ellos. Entonces yo quisiera que hicieran una buena supervisión, una buena concientización. Yo estoy seguro, como dice la doctora y todos los que están ahí, que si aplicaran la ley y aplicaran las multas, yo por ejemplo aprendí que no puedo bajar a nadie, aunque otro esté bajando de frente de mí, y ya te fui a pagar 498 lempiras. Bueno, muchas gracias a el señor Nazario Hernández desde San Pedro Sula. Tenemos más comunicaciones. En este caso nos acompaña José García desde Comayagua. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de vialidad y de los accidentes de tránsito? Bueno, licenciada, buenos días. Un saludo pues, a toda la teleaudiencia que ustedes tienen. Déjeme decirle de que quiero felicitar pues, a las autoridades porque yo sé que en este país las cosas cuestan hacerlas. Y a los de tránsito pues creo que están haciendo el mayor esfuerzo. Ya lo comentaron ahí de que es poco el personal que tienen. Deben de redistribuir bien ese personal
Y otra de las cosas que nos hace falta aquí en las carreteras es que las señalizaciones deben de estar acorde a los parámetros de las carreteras que están. Porque hay rectas y hay lugares donde velocidad máxima 30 kilómetros. Entonces no es acorde. Pues debe ser en los lugares donde hay zonas de peligro, de curvas prolongadas y todo, ahí deben estar esos rótulos que se cumpla la velocidad. Porque no es posible que en una recta donde va a ir un carro despacio a 30 kilómetros. Entonces ahí deben de buscar ellos bien eso. Y la otra que le quiero hacer a los jefes de policía es una denuncia. En Comayagua, en el mes de julio, hubo un accidente en la mera policía, enfrente. Una moto atropelló a una persona. Y ya van 3 meses y la policía no ha dado el reporte del atropellamiento, aún a pesar de que la moto se capturó ahí, donde habían conos frente a la policía. Esto fue en septiembre. En septiembre el atropellamiento ahí. El muchacho que atropellaron se llamaba René Martín García. Y la policía agarró la moto y hasta el sol de hoy se puso la denuncia en la fiscalía, en el Ministerio Público, y la policía no ha dado el reporte de cómo sucedió este accidente. Entonces yo en los próximos programas que él esté, yo voy a llamar para darle seguimiento a eso, porque yo creo que a la gente, todo el mundo tiene el respeto, y si hay un accidente, independientemente de quién tenga la culpa, tienen que dar el reporte a ellos. Así que felicitarlos por ese trabajo que están haciendo, y cualquier cosa, si el comisionado pone el número de teléfono, yo le voy a dar más información de eso. Gracias. Sí, queremos aclarar eso. Sí, mire, allí ese accidente de tránsito que ocurrió ahí frente a la policía, frente a una gasolinera ahí, tenemos que entender algo. Aquí siempre se determina una responsabilidad. En ese caso, el de la motocicleta no tenía responsabilidad del accidente. El responsable era el peatón que cruzó de una forma irrespetuosa la calzada, y por ende todas las diligencias y todo el expediente fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público. Se solicitó incluso de parte de la Fiscalía una reconstrucción, se hizo, y lamentablemente, como le digo, aquí el responsable no era el de la motocicleta, sino que era el peatón. Bien, a mí me llamó la atención el testimonio de Nazario Hernández de San Pedro Sula. Él decía: yo viví 21 años en Estados Unidos y aprendí a punta de tickets, le dicen ellos, pero a punta de multas. Es que aprendió el tema vial, y cuando regresó a Honduras era como la selva, y así lo decía la doctora Codina y también Ilse. Respecto a esta situación, ¿existe, señor alcalde, la señalización correcta? ¿Está bien señalizada esa carretera CA5 como para llamar la atención del conductor y que se evite los accidentes con... Entendemos también el tema de las cuestas y de que el riesgo existe, pero sí existe la señalización correcta para que el conductor evite tener un accidente. Sí hay señalización, pero no al 100%. O sea, okay. Se podría mejorar ahí también. Hay necesidad de mejorar. Incluso pues hay reductores de velocidad antes de llegar al peaje. Pero sí representa una necesidad. Incluso pues también hemos hecho estas gestiones, hemos solicitado a las diferentes instituciones para que nos puedan apoyar en ese sentido, y lastimosamente pues hasta este momento no hemos tenido ninguna respuesta. Bien, vamos. Solo para agregar un poco ahí, nosotros en nuestra estadística, la falta de señalización, la poca señalización constituye la segunda causa de accidente en Honduras. Primero es el alcance por ir utilizando el teléfono celular y distraído, y la segunda es la falta de señalización. Dentro de las ciudades, por ejemplo, Tegucigalpa y muchas, Danlí, Choluteca, es un grave problema conducir. Usted, si no conoce bien las vías, va a terminar teniendo un accidente de tránsito porque faltan ceder el paso, faltan señales verticales de alto. Entonces, la segunda causa de accidentes en Honduras es la falta de señalización, y aquí el llamado a todos los alcaldes de que se preocupen, el COVID, que se preocupen por señalizar su zona de responsabilidad, porque la segunda causa de accidentes en Honduras es la falta de señalización. Bien, en este momento les vamos a presentar las conclusiones de este tema: por qué el peaje de Santa Cruz de Yojoa es una trampa mortal, y respecto también a los más de 1.200 accidentes de tránsito que se registran solamente durante este año 2022. Voy a darle la palabra primero a las damas, doctora Elga Codina. Sí, muchas gracias, licenciada. Bueno, hacer conciencia, ¿verdad? Que cada uno de nosotros actúe correctamente de acuerdo a la ley, porque esto nos va a evitar muchos problemas.
creo yo que el 80-90% de la responsabilidad en un accidente la puede evitar o la puede provocar uno mismo. Lo que le falle el carro, que la señalización, todas esas son otras distractores u otros puntos que pueden contribuir, pero si el 80-90% está en nuestras manos, seamos conscientes y evitemos ser uno de nosotros que el que infle las estadísticas de mortalidad o de accidentes, en los que puede quedar vivo pero con alguna consecuencia nefasta. Estadísticas que son complejas, que son altísimas respecto a otros países y que tenemos que mejorar. ¿De qué manera, señora Ilse Cepeda? Remarquemos lo que dijo la doctora. ¿Qué puedo hacer yo hoy para cambiar la condición vial del país? Tengo que respetar los semáforos, tengo que bajar mi velocidad, tengo que usar el casco correspondiente para proteger mi vida, tengo que dejar de conducir bajo el estado de ebriedad. Cada uno asumamos el rol que nos corresponde, las autoridades preocúpense por la ley, los de infraestructura vial realmente analicen cómo es la condición de las calles del país y nosotros asumamos responsabilidades para que salvemos vidas. Esa es la prioridad, salvemos vidas ya. Como representante de investigación de accidentes de tránsito, ¿qué podemos concluir sobre este tema, Darwin Hernández? Y también respecto a la cantidad que se proyecta de accidentes de tránsito para finalizar el año 2022, ¿cree que se supere grandemente a 2021? Esperemos que no, eso es lo que todos estamos apuntando. Hemos visto que también ahorita va a iniciar una campaña de conciencia vial que ya está por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Asimismo hemos estado incrementando la operatividad. Por ejemplo, el día de ayer no tuvimos, gracias a Dios, ni una persona fallecida por accidentes de tránsito. Esperemos que se siga manteniendo esto y llamamos a la conciencia del ser humano. Como decía la doctora, el 90% de los accidentes son evitables. El 90% usted lo puede evitar y va a depender de usted, que no vaya utilizando el teléfono celular, de que no vaya a exceso de velocidad, que no vaya conduciendo bajo efectos del alcohol, y otra cuestión muy importante, que utilice la seguridad pasiva que le da el vehículo, su cinturón de seguridad, el casco protector, para que al momento que tiene un accidente pues las consecuencias no sean de gravedad. Entonces a eso debemos de apuntar, a que el ciudadano sea consciente, sea responsable de sí mismo, de sus actos, y que no ponga en riesgo la vida suya, la de sus seres queridos o de terceros que no tienen a veces ni siquiera nada que ver en los hechos, y que por la irresponsabilidad de alguien que va en estado de ebriedad terminamos quitándole la vida, terminamos lesionándole o dañándole sus bienes. Se menciona que la cifra de accidentes de tránsito podría estarse comparando con la de muertes violentas en el país. Su conclusión sobre este tema, Roger Maradea, comisionado. Sí, la vez pasada recibimos de parte del Congreso Nacional un análisis si se podría ya colocar dentro de la matriz de clases que tiene ¿cómo se llama? Educación, ¿verdad? Lo que es el Ministerio de Educación. Realmente sería una buena iniciativa, ¿verdad?, de empezar ya a establecer esta materia como lo es la educación vial, que empiecen desde los jóvenes, desde los niños, inclusive en el kinder, en las escuelas, en los colegios, para que cuando ya ellos ya tengan la edad para conducir, se respeten totalmente la ley. Creo que eso sería una gran medida. La verdad que nosotros, hasta que ya venimos con las consecuencias, venimos a quejarnos. No, preventivamente lo tenemos que hacer desde los niños, poder enseñarles ya desde pequeños. La gente no está teniendo problemas con español y con estudios sociales, es con cómo poder manejar un vehículo, y creo que en eso nos hemos descuidado, porque ¿quién no maneja un vehículo? Enseñemos también entonces desde la niñez a esta situación, ya que el trabajo de las personas depende de conducir un vehículo también. Así es. Bueno, le dejamos la palabra al alcalde también respecto a las personas de Santa Cruz de Yojoa. ¿Qué mensaje les dejaría? Considerando que de las 11 muertes que se registran en ese peaje, 7 son de su comunidad. Muchas gracias. Primero queremos agradecer a cada uno de los panelistas que han estado aquí presentes, pero también, sobre todo, agradecer a este medio de comunicación, Canal 11, por dar esa oportunidad de que estas problemáticas
puedan tocarse y ser ese medio en el cual estemos involucrados, integrados con la sociedad. Y para nosotros este tema es un tema de vital importancia. No queremos seguir enlutando ya más vidas, no queremos seguir enlutando familias, y por lo cual nosotros solicitamos a las autoridades correspondientes. Nosotros como autoridades local estamos listos, prestos, dispuestos a la hora que sea, el día que sea, para poder ser partícipes de cualquier decisión que se pueda tomar, porque esto representa una decisión de forma conjunta. Esta es una decisión que debe ser socializada, en el cual permita que no represente mayores problemáticas a futuro. Así que de nuestra parte, agradecer a este medio de comunicación, a Radiovisión también, por su cobertura, y esperamos en Dios que esta solución pueda darse lo más pronto posible para beneficio no solo del municipio de Santa Cruz de Yojoa, sino también de todo lo que transitamos y disfrutamos, ¿verdad?, del poder trasladarnos de una ciudad a otra en nuestro país. Y se acerca ese feriado morazánico, fecha en que la gente toma la decisión de viajar, se hace el llamado para visitar esos sitios turísticos, como lo dice el alcalde. Se debe mejorar, creemos, antes de ese feriado morazánico esta situación. Yo creo que todos coinciden en que o se debe movilizar ese peaje o se debe quitar de la zona, pero se deben tomar acciones. Esperamos que sea parte de la agenda también de los medios de comunicación para los próximos días y que se le dé la importancia que este tema merece para salvaguardar vidas, y que también pues se tome acción respecto a la cantidad de accidentes de tránsito que ya tenemos. Así nos despedimos esta mañana del foro La Entrevista. Que tenga usted muy buenos días.